Buen día mi gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo se han despertado? Son las 6:30 de la mañana en Puerto Escondido, México, y ya estoy rompiendo los huevos. Llegamos a Puerto Escondido hace una noche, vinimos a conocer la parte del Pacífico de México y nos levantamos bien tempranito porque vamos a tener una actividad muy típica acá. Por eso para eso necesitamos mucha energía y proteína. Pero igual todos los días estamos buscando comer huevito, empezar con proteína porque la verdad es que nos sentimos mejor así. Estamos quedando como en un... no sería un hotel, es más como posada. Una mezcla, ¿no? Como una posada. El dueño está acá, es muy amable, te ayuda en todo, te dice lo que puedes hacer. Hay cocina, esta es la cama, aquí está el baño y hasta piscina tiene. O sea, realmente parece un hotel, pero como que no es. Así que vamos a comer y después a hacer una actividad que la verdad que nunca hemos hecho. O sea, una vez intenté, pero fallé. Ya rompiste los huevos, ¿están listos? Listo, con una palta. Riquísimo. Y con la cena estamos tomando vitamina, normalmente una vez al día cuando nos despertamos, porque nos dimos cuenta que nos faltaban un poco de algunas cositas en el cuerpo. Así que empezamos el día así. Que buen provecho y buen día, mi amor. buen día. Hola Coco, buen día. Ya llegó nuestro transporte con las tablitas de surf. ¿Cómo le va? Buen día. Un gusto conocerlo. Amigo Mateo. Javier. Bueno, Javier, buen día. Permiso. Subí, cenita. Ahí está. ¿Te ayudamos, Coco? Sí, me gustaría que me ayudaras tú. Dale. Una tabla. Bueno, ahorita mientras lo dejamos aquí. Sí. Creo que ya se dieron cuenta lo que vamos a hacer. Hoy vamos a hacer una clase de surf con Coco, que ya fue 5 veces campeón de surf nacional acá en México. ¿No es así, Coco? Así es. En diferentes categorías. Así ¿Te es. presenté bien, Coco, o no? Así es. Y acá en Wow. Puerto Escondido hay como una comunidad de surfistas, nos contaba Coco. Es como Sí, que... todos nos conocemos. Básicamente es un pueblo de conocidos, amigos, familia. Y de mucho surf. Así es. Y pesca también. Y pesca. Y va a tener la difícil misión de hacernos quedar parados arriba de la plancha. Porque con Lisana somos un desastre. Agárrala. Correcto. Ahora hacia arriba. Eso. ¿Es pesada? Bien. No, es de fibra. Ah, Es livianita. Esto sería un longboard, ¿no es cierto? Tienes razón. Así se Sí, llama. Longboard. es un longboard porque es más larga y más fácil de quedar parado para los iniciantes. bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Eso hay que comprobar. Acá estamos ya empezando a bajar las famosas escaleras de Carrizalillo. Esta playa es muy conocida acá. Ay, se me llenó de bicho. Porque vienen los extranjeros a tomar clases de surf, ya que es una playa que parece más una pileta, de lo tranquila que es, las olas más chiquititas. No es la playa de los surfistas, pero sí donde vienen los profesores de surf. Bueno, Y tenés que bajar todos estos escalones, mirá. Hay como 70 escalones que bajar y cuando volvemos parecen 1500. Ay, perdón. voy a girar la cámara y para que vean. Girá, girá, mi amor. Wow. Anda bajando. La verdad es que cuando llegamos y el dueño del hotel nos empezó a decir todo lo que hay por acá, ya me enamoré. Porque es impresionante. Son playas muy distintas de lo que conocemos de México, de la Riviera Maya. Es llena de vegetación. Decía que hay delfines, ballenas, tortugas, iguanas, bioluminescencia. Hay de todo acá. Va a quedar corto el tiempo para recorrer todo, pero ya encontramos nuestro nuevo lugar favorito de playa de México. Y llegamos. No, mirá lo que es este lugar. Qué hermosura la playa. Parece como re natural, o sea que no está tan invadido por el turismo. Da esa sensación. Es La increíble. arena también no es blanca, es dorada y más gruesa. Nada que ver con el Caribe. Hermoso lugar. Ahí ya están todas las surfistas. Ajá, ya están tomando clases. Listos, Lisandra, tú en esa tablita acostadita. Listos, remar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Arriba. Pie de apoyo. Eso, Mateo, bien. Lisandra, bien. Correcto. Un poco más tu pie como ella, Mateo. ¿Más atrás? No, tu pie de enfrente. Está... Eso, correcto, Mateo. Ah, correcto. Sí. más así de lado. Sí, sí. Lisandra, tu cuerpo un poquito más bajo. Como él. Mira. Eso.
Brazos, eso. Igual, Mateo. El brazo tiene que ir así. Sí, sí, te ayuda mucho en estabilidad. Arriba. Ahora vamos al agua, ¿estás listo? Vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos. Estoy nerviosa. ¡Qué caliente el agua! Mejor. ¡Es una locura! Creo que debe estar como a 30 grados el agua. Así cuando te caes no te dan choque. ¿Me subo arriba? Súbete. Acostadito. ¿Cómo me lo enseñaste? ¿Sí? Sí. ¿Qué olas Ahora que sí, hay? empieza a remar. Señorita. Ah, Remando, ¿eh? uy, qué cansativo. Ahí está Mateo preparándose. Yo no sabía la fuerza que lleva para remar, Dios mío. Está bueno. Sorry, bro. Me choqué con uno. Ay, no lo puedo creer. La mejor ola había agarrado y me choqué con otro chico. Vamos, Lisana. Quiero verte otra vez. Más fuerte ahora. 1, 2. ¡Arriba! Mira qué bien que le fue re bien. Buena, Mateo. Muy buena. Sí. Me caí. Lisana está mucho mejor que yo. Me está encantando, porque cuando haces la ola es tan gratificante y te da una sensación de felicidad como que logro. Wow, me encanta. A ver si Mateo lo consigue ahora. Ahí subió. ¡Wow! ¡Yeah! ¡Oh, wow! ¡Qué larga la ola! ¡Ay, Mateo quedó ahí! ¿Qué te pareció, mi amor, la experiencia? Me encantó. En la última ola quedé mirando para abajo porque pasó una tortuga así, no te miento. Por abajo, Gigante. gigante. Las vamos a ir a ver después. Yo estoy muy cansado. Yo también. Muy cansado. Oh. La experiencia está re buena. Acá está el profe Coco, que nos hizo surfear en la primera clase, ¿eh? Sí. Así es. Mejor la dama que el caballero. Es verdad. Aunque le duele aceptarlo. Hay que admitirlo, pero Lisana sorprendió. Qué bueno. No me la esperaba, Lisana. Lisana era una persona que nunca fue a hacer ejercicio físico, nada. Y Ahora hoy parecía que surfeó toda la vida. Bueno, ahora sí, ¿eh? Bueno, nos volvimos, bañamos, 30 minutos de siesta, me duele todo el cuerpo, la verdad. Pero antes que salimos otra vez, queremos mostrarles algo. Y contarles algo también. Ya que nos vamos a casar, como saben, y cada día está más cerca. Primero en el civil, Claro, después la boda. la fiesta. Pero Lisana tomó una decisión que a mí me pareció muy llamativa y realmente me dejó así sin palabras. Ella decidió que quiere usar mi apellido. Sí. O sea, va a sacar su apellido de su nombre y poner únicamente el mío.
Yo la verdad no me lo esperaba, pero según Lisana, en su cultura eso es algo normal. Sí, así se hacía antiguamente y bueno, hoy en día es más flexible, pero yo quiero seguir así. A mí me pareció una demostración de amor hermosa, me puse muy contento y bueno, la apoyo, si es lo que quiere, hagámoslo. Pero yo quiero saber de dónde viene tu apellido. Exacto. Y eso es lo que estaba a punto de descubrir. Entonces nos pusimos a buscar una empresa que haga el test de ADN para que podamos descubrir de dónde vengo yo y también de dónde viene Lisana. Sí. Y encontramos a MyHeritage. Nos pareció la más seria, la más segura, tiene buenos precios y te prometen que no van a vender tu información, porque si lo hacen se pueden meter en un problema muy grande. Así que lo que hicimos fue encargamos los kits por internet, nos llegaron los paquetitos muy rápido en casa, tuvimos que ponernos un palito en la boca, así de simple nomás, y lo metimos dentro de un tubito. Y lo mandamos de vuelta con el correo y en una semana ya recibimos los resultados de lo que estaba a punto de abrir. Para Lisana, ¿de dónde crees que yo soy? Tirar a pegar, dale. Lisanita. Ahora va a ser Lisana Pomba. ¡Wow! Lisana. Sabiendo tu historia, creo que va a tirar Italia, pero no sé si todo va a ser una mezcla, no sabemos. No sabemos. ¿Y vos? ¿Qué crees que soy yo? Yo creo que a vos te va a salir alemana, finlandesa, báltica y sueca. Que es la mezcla que tiene tu país, para mí. ¿Y eslava? Ah, no, claro. Y tendrás ahí un 13,5% de rusa. ¿Empezamos conmigo primero? Bueno, dale, vamos por vos. Ay, Dios mío. ¡Wow! Lisana, lista. Vamos. Oh my gosh. ¿Ustedes? ¿Qué soy? ¡Wow! 54% báltica, Lisana. ¡Wow! Sos re báltica. Finlandesa. ¿Tanto? La pegué. 26% finlandesa. ¿Qué? Balcánica. 17% balcánica. Mirá vos. Del sur de Europa. Euro. Vía oriental, bueno, sí. Mira, no es, Salió bastante obvio tu genética. pero no esperaba balcánica. Ahí por Rumania, Bosnia. Bueno, para mí Lisana salió muy lo que yo esperaba de vos. Bueno, sí, ya. Sos más del 50% báltica. Sí. Esto sí que para mí va a ser una sorpresa, no sé, porque mis parientes cruzaron el océano hace mucho tiempo atrás, otros eran nativos tal vez del país donde nací, entonces yo no sé realmente de dónde soy. ¿Usted es? ¿Qué? 48% europeo del norte y del oeste. Sí. Pero no es Italia. Sí. 41% italiano. ¿Qué? 9% ibérico. Ok, hace sentido. Che, pero no tengo ni una raíz de Argentina. No tengo absolutamente nada. Pero a mí lo que me sorprendió que casi 50% te da todo lo que es Francia, Suiza, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo. Claro, pero si yo- vos ves, está claro. cortando acá, porque mi familia viene del norte de Italia, ya fuimos con Isena, hicimos un videito, que es de la región de Torino. Entonces para mí por las montañas, por ahí algo, ¿viste? Para los que no saben, yo tengo la ciudadanía italiana, el pasaporte, tenemos todo el árbol genealógico de la familia, y cuando le pregunté tanto a mis abuelos del lado de mi papá como a mis abuelos del lado de mi mamá, todos se casaron con italianos o con descendientes italianos. O sea, no hubo nadie en la familia que tuvo un matrimonio con una persona que sea, por ejemplo, nativa americana. Pero yo siempre creí que habría una mezcla o un hijo de un hijo o alguien que se mezcló con algo, pero estoy sorprendido que Wow. no tengo nada, ni el 1%. No, estoy en shock. Me llegó también un email que me mandó la plataforma informándome que tengo un pariente con el 1% de mi DNA en España, una prima, tengo uno en Alemania, una chica en Bulgaria, no sé dónde, que comparten el mismo DNA que yo. Y el test genético te manda la información a tu email si encuentra a alguien. Así que les dejamos en la descripción del video el link para que puedan hacerlo, también junto con una promoción también muy buena para que puedan aprovecharlo.
Y bueno, y descubran de dónde son. Bueno, Mateo, ahora sé de dónde viene mi nuevo apellido. Alquilamos un motito. Ustedes no se imaginan El calor. el calor que hace en esta ciudad. Es una locura el calor que hace. Acá alquilamos la motito, unas horitas, $10 nos costó. Y bueno, vamos a salir a dar un recorrido por la región para conocer un poco más. Ahí la señora amablemente nos va a echar agua porque está muy caliente. La temperatura acá, ¿cuánto llega? ¿40 grados? Sí. La temperatura llega a los 40 grados casi. Es muy caliente, ustedes no se dan una idea. Para cargarle nafta después al final, ¿a dónde habrá gasolinera? Aquí a 2 cuadras. 2 cuadras. La Perfecto. G50, G500. Perfecto. ¿Voy para allá o para allá? Este es el freno. Es contramano acá, ¿no es Sí, es cierto? contramano. Tienes que darle a la tercera calle. Primera, segunda, tercera. Y bajas. ¿Hacia la Para- izquierda? Sí, hacia la de Y bajo. izquierda. Y bajas para que conozcas la playa y para allá hay restaurantes. Muy amable, Muchas muchas gracias. gracias. Con cuidado. Le di mi documento, ¿no? Sí. Se lo di. Bueno, gracias, hasta luego. Gracias. Chao. ¡Yujú! Con Mateo y Lisandra. Más que chiquita esta moto. Sí, a la izquierda, ¿no? A la izquierda dijo, ¿no? Sí. Oh. Vamos despacito porque hay mucha arena en el terreno y es peligroso caerse, entonces mejor ir despacio. Ay. La moto por lo menos ventila un poco, ¿viste? Ajá. Miren qué preparación, una tostada de palta con queso rallado arriba y tomate. Así se come. Y este va a ser nuestro almuerzo del día, con un ice coffee y una limonadita Una, hecha con soda. para mí, algo entre desayuno y almuerzo. Un brunch. Porque tenía mucha hambre. Desmayaba del hambre. Comeme. Hacer surf no es me voy a divertir, no. Es ejercicio. Ejercicio. Cansa. Ahora entiendo por qué todos los surfistas tienen un cuerpo. Un cuerpo esbelto. Come, mi amor, come tranquila. Uy, Uy. Mateo. Está resbalado. Estamos buscando Puerto Angelito. Ay, 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 ay. Y no. Mateo. Oh. Ay, a la arena. Casi me Y caigo. no sabemos por dónde se entra. Uy, ahora vemos. Mira, había asfalto, mira. Sabía que fuimos mal. Por acá, Bueno, entonces había un camino mejor. Che, esta playa está llena. Está lleno. ¿Cuánto está, hermano? No, ahí no se cobra. No se Ah. cobra. Ahí es libre, puedes dejar tu moto. Gracias, mi hermano, muy amable. Tengo información para el tour de delfines para mañana. Nos vamos hoy, Hoy, final sí. del día. Sí, es nuestro último día, infelizmente. Bueno, para la Bueno, próxima. aquí gracias, estamos. señor, muy amable. Sí, que estés bien. Dios me lo bendiga, gracias. Casi chocamos el taxi. Casi quedamos desmadrados. ¿No? Por Siempre que completo. Mateo dice así, la gente se ríe. Desmadrado. Me encanta esa palabra. Arriba nos querían cobrar por el estacionamiento, aquí es gratis. Solo que. Y dijo el chico, allá abajo hay 50. Mm. Resulta que era gratis. Bueno, si te animas, hay un viaje sencillo de 1 hora para llevarte a conocer todas las playas y ir a ver las tortugas. Es un viaje de 1 hora solamente. Pero ¿cómo es? Vamos a conocer todas las playas, Bacocho, Cocos, Coral, la Cueva del Amor, Carrizalí, por la orilla. Vamos en la Con lancha. la lancha. En la lancha y si vemos tortuga, puedes nadar con una tortuga también. Y hay probabilidades de ver los delfines. Van ¿Vos querés, cercados Lisana? con chaleco. ¿Tienen snorkel? Sí, tengo snorkel. ¿Cuánto cuesta el tour? En colectivo 250 por persona, van más personas. Si quieren ustedes solos es 1500 por los dos. 1500 los dos. Sin más gente. ¿Y Solamente eso sale a qué hora? Saldríamos ahorita ya. 1500, ¿cuánto en dólares? En dólares, no sé cómo está el dólar. Sería 75 dólares. Sí, aproximadamente. Porque para esperar que salga el tour con toda la gente, ¿cuánto Sí, demoraría? Una hora tal vez. Claro. Ah, ¿Y sí, qué nos mira. muestran? Vamos todas las playas y probabilidades de ver los delfines y las tortugas. O vemos las dos especies o vemos una. ¿Pero a qué hora vamos? Si es individual, ¿sería ahora? Sí, vamos. Bueno, al final el señor nos convenció, nos vendió el tour 1500 y nos va a mostrar todas las playas. Porque como no dijimos nada, Puerto Escondido es un destino turístico lleno de playas
que viene mucha gente de Estados Unidos, de Canadá y de Europa. Son los principales turistas que vienen acá. Y bueno, como con la moto realmente no vamos a llegar y no sabíamos que había un tour así, vamos a arriesgar $70, 35 por persona para nosotros dos. Y si podemos ver las tortugas, Sí. vamos a ver qué tal. Mira, Lisana, mostrar las lanchas de acá salen. Y te prestan Todo. el snorkel. Te así prestan que- el snorkel. Mira, nos hizo hasta un descuento, ¿ves? Nos bajó por 1000. Muchas gracias, amigo. Este es el puerto de Angelito, ¿Sabes si no una- me equivoco. Y hay que destacar algo. Hay que destacar algo. No es un lugar donde abusan del turista. No, Te lo respetan, te hacen descuento, te tratan bien, no tenés gente, vendedores abusivos. Eso hay que decirlo, para Ajá. que la gente venga acá a vacacionar, que está bueno. y me encanta porque es súper lindo. Miren lo que es. Precioso lugar. Ahí viene Elmer, nuestro capitán. Vamos a ver si tenemos la suerte de nadar con tortugas hoy. Y casi nadé, pero Pero no con las había. planchas de surf. Nunca tuvimos la suerte de cuando íbamos a hacer los tours, no había No, tortugas. Mateo, claro. Pero ahora surfando la vi. Hoy la viste, claro. Fuimos a surfear y la vio. Ahí está. Hola Elmer, ¿Qué tal? Buen día. ¿cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Mateo, un gusto. Mira, ya enamoré de este lugar. Mira, para mí que la playa sea buena, la vegetación y paisaje. Que tenga Y- mucha naturaleza, Y ¿no? caliente, que el agua me gusta. Porque, no sé, el verde me hace lindo, las rocas me hace recordar un poco algunas partes de Dominicana, ¿viste? Por el Ujú. paisaje y el agua. Bueno, acá el capitán paró porque nos dijo que está la cueva de San Andrés, esa que ven ahí abajo, porque dice que entran 2 y salen 3. Es una cueva muy interesante para que podamos visitarla con Lisanita. Ajá, ¿No es cierto, mi amor? pero más tarde, ¿eh? Más tarde vamos a la cueva. Ahora sigamos con el capitán aquí nomás, tranquilos. ¿Y allá arriba qué son mansiones? Son casas particulares. Pero de gente millonaria, calculo yo. Son enormes. Canadienses, estadounidenses, mexicanos. Mexicanos. Gente con dinero. Acá tenemos más 3 playas que nos está mostrando el capitán. La playa Coral, que es esa que se ve acá, que es una playa bastante desértica. O sea, si querés ir ahí tenés que llevarte comida, agua, lo que sea, porque no hay nada. Y acá al lado de la playa Coral hay una playa que vamos a querer ir con Lisana hoy a la tarde, porque tiene algo muy increíble para nosotros que venimos por primera vez, es que sueltan tortuguitas, las liberan al mar. Hay una especie de reserva, cuidado hacia las tortugas, y es justamente ahí en esa playa que le dicen Playa Bacocho. Y es toda esta playa que ven acá, que es larguísima, y ahí justamente trabaja una reserva que todos los días, a partir de las 4 de la tarde, liberan tortuguitas al mar. Así que hoy, si tenemos suerte, vamos a ir a hacer esa experiencia. Ahí justo salió el avión, porque el aeropuerto queda ahí atrás. Y dice mi amor que la torre del aeropuerto también la usan como faro. Ah, wow. Así que tiene doble función. ¡Delfines! Mirá, A ver. está ahí. ¡Ay! Se fue. Sumergió. Justo lo vimos. ¡Ahí está! Miren lo que encontró el guía, una tortuga. Gigante. Mirá, miren lo que es esto, gente. Es una tortuga marina. ¿Es de las que liberan acá? La tortuguita que acabamos de ver es la tortuga que hoy vamos a intentar ver, que es la que liberan al mar y la que está protegida acá en esta parte de México. La especie es golfina, porque la primera vez que la encontraron fue en el Golfo de México, o pico del oro también por el hocico que tiene, ¿no? No sé si se dice hocico o no. Sí, sí, sí. Por el pico que tiene. Son tortugas que pueden desovar de 80 a 120 huevos y están protegidas en este lugar. O sea, nadan libremente, viven acá, los nativos de acá las protegen, las cuidan y se puede venir a observarlas porque hay varias acá nadando.
Imagínense que todos los días hay una organización acá que suelta al bebé tortuga al mar. Entonces hay miles y miles de tortugas acá, por suerte acá están bien cuidadas. Bueno, terminó. Ahora vamos a caminar por la playa, el Puerto Angelito, que conecta con Manzanilla. Manzanilla. Bueno, y hicieron como una escalerita ahí que vamos a ver y un mirador. ¿Que sabes por qué dicen manzanilla? ¿Qué? Porque hay una frutita Ah, que parece una manzana chiquitita que está por ahí, pero que nos dijeron que no la comamos porque no es que es venenosa la manzanita esa, pero es tóxica. bueno, casi venenosa entonces. Te puede hacer mal el estómago. Como esa la que comiste, Lisana, en Panamá, ¿te acordás? Ah, que en realidad no era, pero hay que saber comerlo. Sí. Y nosotros, qué rico, y lo comimos sin saber. La fruta de Jamaica se llama esa. Yo mejor no toco, porque siempre con la fruta exótica algo me pasa. Sí, tenés mucha sensibilidad, mi amor. Sí. Estamos. No soy de un país exótico, entonces son frutas exóticas. No me deja de sorprender la temperatura del agua del mar, inclusive allá en el medio del mar. Está en misma temperatura que Sí. en la orilla. Es un privilegio tener el agua a esa temperatura. Por acá vamos a ir a un mirador ahora que está en el medio de las piedras. Precioso. Mira qué lindo, con piedras. Y también se pueden ver tortugas acá, pero de otra especie. Dependiendo de la especie, se mantienen o más cerca de la orilla o más alejadas. Esas piedras me encantan. Parece, ¿cómo es? Seychelles, Seychelles. algo así. Precioso el lugar. Aparte es re como semi virgen el lugar. No está tan explotado ni tampoco está tan vacío. Tiene unas pequeñas posadas, hoteles ahí, pero no tanto como para destruir la naturaleza. Este lugar es digno para hacer una película de perdidos en una isla con el amor de tu vida. La próxima novela, Mateo y Lisana. Pasión de gavilanes. A ver si nos contratan. Mirá, mi amor, los cactus. Wow. Qué grande las espinas. Si viviría en México, en mi quinta, haría una colección de cactus. Al lado de... ¿Cómo se dice? Pondrías uno al lado del otro. Pero cada Tenemos- especie diferente. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, acá tenés dos, mirá, especies diferentes. Ahí hay otra. 1, 2. Hay redondos. Los que peludos. más me gustan a mí son estos que son un palo alto así, llenos de pinchos. ¿Te gustan los palos altos también? Sí. Y gruesos, Qué como bien. este. Me encanta. Vamos a hacer un saludo de GoPro. Acá nos saludamos los dos, mirá. ¿Qué? Una iguana ¿A dónde? se metió a la cueva. Ah, Acá hay de todo. ¿no? hay de todo. Aquí está, mi amor. Parece una manzanita chiquitita. Parece, che. ¿Sabés qué es lo peor? Tiene olor a manzana. A ver, No, ¿qué? tiene rico olor. A ver. Te tienta a comerla. Manzana, igual. ¿Vos dirías? Sí, es igual. Yo le siento un gusto, un olor más dulce. Cuidado que no lo toques con la piel, ya veo. Hasta me da ganas, me tenta comerlo. Yo te quiero vivo, mi amor. Aparte, Ya voy. mañana es tu cumpleaños, así que tienes que estar bien. Es verdad. Y ya celebramos hoy, ¿no? Y mañana y pasado mañana. ¿Cómo vas a celebrar? ¿Qué me vas a regalar? Es un secreto. Ajá. Ajá. Mirá la cantidad de manzanitas que hay, no las vayan a comer, ¿eh? Como diría mi tía Vilma, no hagan los porfiados. No hagan los porfiados. Ahora estamos yendo a lo que sería el centro, digamos. ¿Derecho? Sí, seguí. Cicatelli. Cicatela, que dicen que hay la letra de Cicatela y restaurante, bar y todo. Tenemos 1 hora hasta la liberación de tortugas, así que vamos a recorrer por ahí y ver qué hay para ver, así que... Acá, como las letras dicen, Cicatela. Es la playa donde se hacen los campeonatos internacionales de surf. Dicen que también acá están una de las olas más impresionantes que existen en el mundo para hacer los campeonatos.
Y olas grandes, altas. Esos son mis próximos. Ah, no sé. Ya tomaba un clase, pensaba que era el top, ¿viste? Exacto. Hoy el profesor nos decía que esta playa, por ejemplo, lo ideal es para gente que ya sabe surfear, ¿viste? No es para venir a aprender. Y México tiene mucha cultura de surf, aunque nosotros, por ejemplo, no teníamos ni idea, pero participan de muchos campeonatos internacionales, hacen muchos eventos acá de surf. Este lugar tiene un reconocimiento internacional. Como ven, la playa es muy ancha y toda la avenida, como ven, está llena de hoteles, restaurantes, tiendas, Oxxo, lo que sea. Pero siento que a mí me gustó mucho más donde estamos nosotros. Es como pequeñito, la playa es linda. Acá no sé si hasta nada, no sé, solo surf. Porque si tenés el hotel enfrente pero no puedes nadar. Sí, es verdad. Y algo que nos está sorprendiendo también es que, a pesar de ser un lugar bastante turístico, los precios están muy buenos. Porque, por ejemplo, el hotel a nosotros nos costó, con impuestos, $50 la noche. La moto, $10. El pasaje de Ciudad de México hasta acá hay por $40. Sí. 40 para ir, 40 para volver. Entonces decimos, ¿cuántas oportunidades tienen los mexicanos de ir de vacaciones a lugares tan impresionantes por poco dinero? Porque hasta manejarse en avión dentro de México está accesible comparado con otros países, ¿no? No sé para la persona que es de acá local, el mexicano, si se le hace caro o no. Yo lo digo comparado con otros destinos que hemos ido. Perdón por la cara que hice, pero realmente vi una ola impresionante. ¿Sí? Sí, a ver, voy a usar mi super zoom. Ah, mirá, tienen tubo las olas. Ay, ¿Ves? También vimos con Lisana que acá hay varios tours, como por ejemplo avistamiento de ballena, avistamiento de delfines, bioluminiscencia, pesca deportiva, manglares, tortugas. Hay sierra, a 1 hora dicen que hay aguas termales. cascadas también, O sea, mucho por hacer. Sí. Nosotros hicimos el 1% de todo lo que tiene este lugar. Ah, es larguísima la playa. Encontramos calle Alejandro, algo así. Tiene otro nombre turístico que no me acuerdo. Jack alguna cosa. Y básicamente lo que estamos viendo, la cantidad de extranjeros. Están todos por acá. Y donde estábamos nosotros vimos locales, mexicanos. Y acá está toda la joda. Los bares, los restaurantes, ¿La fiesta es de comida. acá? Claro. Bueno, sí, la verdad se ve cafecitos lindos. Hola, Ahí viene el Mateo en unos meses. Ajá. No, se quedó así. Estoy feliz. Coco frío, alquiler de moto, scooter, Mirá, más para ropa, adentro empanada argentina, obviamente. hay más. Mirá. Estaban los argentinos ahí vendiendo. Ya por la cara, ya me di cuenta. ¿En serio? Sí. Vestido, mira qué lindo acá, Mirá que lindo. Esa es la bandera de Colombia. Ajá. Mirá vos. Buah. ¿Eso qué era? Y va hasta el final. Así que vamos al final. ¿Quién sabe si después de las tortugas volvemos a cenar acá? Está bueno. Estaría divertido. Para Estaría- ver la movida. Estaría chido, ¿eh? Y es todo arenoso acá se puso. Llena de palmera. Llegamos. Ah. Aquí está la mejor playa. ¿Por qué? Porque hay gente ya tal vez bañando. A ver, vamos a ver. Vamos, tío. Nosotros buscamos sin saber, ¿viste? Ahí está el pichicho. Hola. ¿Quién sos? ¿El guardia? ¿Guardas motos? ¿Será que deja tocar esos perros? Son medio... Sí. Más bueno. A veces va cerca y empieza a... Bienvenidos a la punta. ¿Qué punta? De la playa. Claro, acá no sé dónde nos dijo hoy el profesor que vengamos a ver el pôr del sol. Ah, Respect local species. mira, no fumar por tortugas. Ah, claro, porque el cigarrillo le puede entrar como A la boca. a la boca, a la nariz. Ya he La visto, ¿viste esa? Clavos. Aquí dicen popote, a la... ¿Cómo es? Pajita. Las pajitas. Cada país tiene un nombre más raro a esa cosa para tomar del vaso. Pajita y popote. Mirá la cantidad de gente que hay acá. Sí, Acá era el point. acá. Pero igual no es para nadar, ¿eh? No, Es surfista. Están ahí, ¿ves? A ver. Ahí están surfando.
Mira la ola que agarró. ¡Uah! ¡Uah! Mira, y allá hay todos restaurantes con gente. Muy bueno. Y un clima tranquilo. No he visto música alta. No he sentido olor a hierba fuerte. Yo sí. ¿Sí? No tan fuerte, pero he estado. Me parece que el público acá es más piola, público más tranquilo. Hay que ver en la noche, ¿no? Si se pone un desmadre o no. No, digo en la playa durante el día. Ah, bueno, ok. Bueno, vinimos ahora a la playa Pacocho, esa playa que antes vieron, que comentamos, que es como playa virgen. Aquí hay muchas reglas, no se puede tirar las toallas en la arena, fuego, acampar, nada, o sea, es súper protegido. Y acá supuestamente van a liberar tortugas. Se puede liberar. Pagando una cantidad, creo que son 150 pesos, vos podés liberar una tortuguita al mar. A ver. Ellos vienen todos los días acá a liberarla. Vamos a preguntar, mirá, acá hay una réplica de una tortuga, como la que vimos hoy en el agua. Y acá está la organización que se ocupa de cuidar de las tortuguitas, Vive Mar se llama. ¿Ve? Aquí se realizan actividades de protección y conservación para recuperación de las poblaciones de tortugas marinas. Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Se está pudiendo hoy liberar tortuguitas? Claro que sí, iniciamos a las 5, el costo es de 200 pesos por persona y cada quien libera su propia tortuga. Perfecto. ¿Se le paga a usted? No, a las 5 llega el encargado, él es el que los anota. Por el momento, si gustan, pueden esperar de aquel lado. Ah, bueno, muchas gracias. Ahí está, es 200 pesos por persona. Ok, espera Bueno, un poco. vamos a esperar un poquito. Allá tendrán los huevos en la arena. Ah, capaz, ¿eh? Muy probable que acá tengan los huevos. Porque son como, veo como huevos caídos a la arena. Puede ser, ¿eh? Que acá sean los nidos. Cuando venga el encargado nos van a explicar. Miren la cantidad de gente que se juntó acá. Debe haber como 60, 70 personas. Yo pensé que venían unos 10 más o menos las tortugas, pero no. Yo también. Vienen muchísimas personas. Ahí está, mirá. ¿Habrá tantas tortugas? ¿Habrá tantas? Debe haber. Una tortuga pone 100 huevos. Imagínate. Una. Bueno chicos, pues muchísimas gracias por la espera. Acá ya estamos en el área de liberación. Miren la fila que hay para atrás. Ok, pasamos aquí por favor, del lado derecho. Hola. 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 ¿Para tomarse alguna foto? Wow. 1 hora de vida tiene. Mira. Por favor. Perdón. 1 hora de vida tienen esas tortuguitas. Sí. Increíble. Increíble, amigo. Precioso. ¿Qué hacemos ahora? ¿Pueden pasar de este lado, por favor? ¿Hacer la fila de atrás? Son chiquititos así, pensá que crecen grandes así. Ah, sí, mucho más, mi amor. El sello por favor. Sí, hay que mostrar el sello ese. Nos formamos en el último palo que está aquí, el verde de la esquina. Ahora nos dieron esto. Lo que dicen ellos es que las tortugas dejan sus nidos acá en la playa, como de acá a 40 kilómetros también. Pero los juntan y los ponen dentro de esos reservatorios porque hay venta ilegal de huevos de tortuga y carne también. Entonces, para protegerlas, juntan los huevos y los ponen en ese lugar que vimos antes. Y eso es lo que hace la asociación básicamente. Y una tortuga pone como de 50 a 150 huevos. Y Claro. en una temporada hasta 500 puede ser. Por tortuga, y como vienen miles de tortugas, multipliquen, imaginen la cantidad de huevos que hay para juntar. Ahora nos vamos a parar acá y es el momento donde va a venir la liberación de la tortuga. Nos dijeron que cuando liberamos la tortuga, y si sale un cangrejo de esos hoyos de la arena, puede ser que el cangrejo agarre la tortuga para comerlo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es tomar arena y tirar hacia el cangrejo para espantarlo. Exacto. Arena mojada, porque la tortuga no se puede tocar con la mano. Claro. Porque tenemos mucha crema y producto y químico y le hace mal a la tortuga. Tienen 1 hora de vida. O sea, me pareció chistoso. Pelea de cangrejo entre la arena y todo.
Wow. Gracias, amigo. ¿Ya podemos? Sí, hay que liberar inmediatamente. ¿Vamos? ¿Lo liberamos? Tiene que ponerle un nombre. Yo le voy a poner Héctor a la mía. Luna, ahí va. Luna. Chao. Chao, Héctor. Carreritas. Cuidado con los cangrejos. Cuidado con los cangrejos. Ay, se pararon. Vamos. Mirá, Luna se fue. Héctor va atrás. La chica adelante. Quedaron parados. Mirá, se va Lisana Luna. Mirá todo lo que liberaron la gente. Qué loco. Mirá, hay un cangrejo queriendo comer una Lisana. Los cangrejos se quieren meter las tortuguitas en la... Ay, pobre. Ay, me encanta. Todavía no llegó ninguna. No. Ahí viene la gaviota. Oh, peligro. Ahí va. Se Ay, fue Héctor. Uy, yeah. Ahí se fue. Se fue. Qué lindo. Muy lindo. Espero que sobreviva y viva muchos años. Y que Héctor y Luna procríen bastante y vengan a dejar huevo acá a la playa. Así es. Muchos huevos. Bueno, venimos a comer, ya es tarde, pedimos tacos vegetarianos, se ve muy bueno. 4 taquitos vegetarianos. De Coliflor y proteína soya. de soja. Proteína de soja sería. Pero Mateo tiene algo otra vez contarles, Me mandé otra cagada. que la cabeza está en las nubes, ya lo cagué a pedo. Ando un poco pensativo con muchas cosas que no quiero contarlas ahora, pero tal vez las cuente en un otro video. Y me volví a olvidar la tarjeta de débito en el cajero. Ahora perdimos las dos, estamos sin tarjetas. Y la verdad que no sé cuál solución habrá para resolver eso, porque el banco queda en Estonia. No sé cómo vamos a hacer. ¡Qué desmadrón! Era una desmadrada total. Desmadre. Lisana ahora se hace la simpática, pero estaba re enojada. No, tampoco así, Solo te cagan pedo. ¿Sabés la cagada de pedo que me puso? Bueno, yo nunca levanto la voz, ¿no es cierto? Yo dije que estabas enojada, Bueno, no que levantaste la voz. yo nunca levanto la voz, pero solo dije, ¿cómo puede ser, Mateo? Otra vez. Se quedó muy enojada, pero bueno, ya me perdonó. ¿Ah? Estaba todo perfecto hasta que tuve que mandarme esa cagada otra vez. Pero yo siempre pienso en positivo y qué solución le puedo dar al problema. ¿Qué podés? Por ahora no encontré ninguna solución. Así que vamos a comer ahora. Terminamos el video. Suscríbanse al canal si les gustó. O mándenme una tarjeta de débito. Y voy a probar, antes de terminar este video, el taco de proteína de soja. A ver qué tal. Le voy a echar un poco de pimienta. ¿Qué tal? Muy demorado la respuesta. No, ¿Está lo bueno? condimentaron muy bien. Entonces quedó gusto a... No tiene gusto de carne, pero tiene gusto de muchos condimentos que le han puesto y quedó rico. Bueno, me alegro. ¿Sabes de qué tiene gusto? A eggplant. ¿Cómo se llama eso en español? Berenjena. Berenjena. Tiene gusto a berenjena. Queremos decir buenas noches. A ver si podemos pagar las cuentas. Así que ya nos vemos en el próximo capítulo. Que va a olvidar Mateo otra vez. Los calzoncillos. Dios mío.